¿Hasta dónde puede llegar el poder antes de comenzar a dañar aquello que el propio Estado exige para proteger? ¿Existe una línea que nunca debería cruzarse incluso cuando la ley permite hacerlo? Porque las democracias no solo se deterioran cuando aparece la corrupción, el autoritarismo o la censura. A veces comienzan a erosionarse de maneras mucho más silenciosas, cuando la política empieza a ocupar, por ejemplo, espacios donde la ciudadanía necesita certezas técnicas. Cuando la lógica de la confianza política comienza a imponerse sobre la estabilidad institucional, o cuando hospitales, tribunales, policías o servicios críticos dejan de sentirse completamente protegidos de las tensiones del poder. Y quizá eso es lo que hoy está comenzando a revelar la crisis del Hospital Claudio Vicuña. Esto es Anatomía del Poder. Porque lo ocurrido en San Antonio ya dejó de ser una simple controversia administrativa. Lo que comenzó con el nombramiento de la doctora Janet Vega como subdirectora médica terminó escalando rápidamente a una crisis política, institucional y también judicial. Primero vinieron las críticas públicas, después la solicitud de renuncia no voluntaria a la directora del recinto médico Loreto Maturana, más tarde versiones sobre renuncias médicas masivas, y ahora un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde la exdirectora acusa arbitrariedad y vulneración de las normas de la alta dirección pública. Pero aquí aparece algo incómodo. Loreto Maturana no llegó al cargo por una designación política tradicional. Fue seleccionada mediante alta dirección pública, entre 62 postulantes. Es matrona, ingeniera comercial, máster en salud pública de la Universidad de Navarra y con más de 20 años en el sistema público y evaluaciones de desempeño entre el 98 y 100%. Bajo su gestión, el propio Ministerio de Salud reconoció al Hospital Claudio Vicuña entre los 5 hospitales con mejor desempeño productivo del país. Y eso vuelve inevitable la pregunta: si una autoridad técnicamente evaluada, reconocida, seleccionada por un sistema diseñado precisamente para profesionalizar el Estado, puede igualmente quedar atrapada en una controversia política, ¿qué tan protegidas están entonces las instituciones técnicas en Chile? Porque aquí parece el verdadero tema de fondo. La alta dirección pública en nuestro país, después del escándalo Mobgate durante el gobierno de Ricardo Lagos, el objetivo era claro: reducir el cuoteo político y profesionalizar el aparato estatal, crear una burocracia moderna donde cargos estratégicos no dependieran exclusivamente de afinidades partidarias. Pero distintos estudios académicos han advertido durante años una tensión permanente dentro del sistema chileno. El investigador Francisco Longo, especialista en gobernanza pública de ESADE de Barcelona, ha señalado que los sistemas de alta dirección fracasan cuando la lógica política termina absorbiendo la lógica profesional. Y algo similar han advertido estudios del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, y de la OCDE sobre América Latina. Los países con mayor fragilidad institucional suelen ser aquellos donde los cambios políticos terminan afectando excesivamente la continuidad técnica del Estado. Chile intentó precisamente evitar eso, pero casos como este vuelven a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega realmente la autonomía técnica cuando aparece el factor confianza política? Porque digamos algo, legalmente el gobierno tiene facultades administrativas. La propia ministra de Salud, Maicho Malí, sostuvo que la solicitud de renuncia de Loreto Maturana era de toda lógica, señalando que si no existe la confianza como atributo de una relación, no se puede trabajar. Y desde el punto de vista formal, aquello es parcialmente cierto. Las democracias funcionan también sobre relaciones de confianza política, pero aquí aparece el límite peligroso, porque no toda decisión legalmente necesariamente fortalece institucionalmente al Estado, y eso es algo que las democracias modernas han aprendido muchas veces de la peor manera. En Estados Unidos, por ejemplo, el politólogo Francis Fukuyama ha advertido que una de las mayores amenazas para los estados modernos no es la solamente corrupción, sino la repolitización de las burocracias. Es decir, cuando las instituciones técnicas
comienzan a perder autonomía frente a intereses políticos contingentes. Algo parecido ocurrió en distintos sistemas sanitarios durante la pandemia. En países como Brasil, México o incluso Estados Unidos, múltiples investigaciones académicas posteriores evidenciaron cómo la interferencia política en decisiones sanitarias debilitó la confianza pública y afectó la credibilidad de las autoridades médicas. La revista médica The Lancet publicó en 2020 un análisis particularmente duro sobre Brasil, señalando que la politización de la gestión sanitaria durante el gobierno de Jair Bolsonaro terminó generando desinformación, debilitamiento institucional y pérdida de confianza pública. Y la confianza en salud pública es literalmente un factor de supervivencia. ¿Por qué un hospital no funciona solamente con camas o presupuesto? Funciona también con legitimidad, con estabilidad y con credibilidad. Y eso es especialmente delicado en San Antonio. Porque el nuevo hospital Claudio Vicuña atiende a más de 190.000 personas desde Navidad hasta Algarrobo. Es el principal recinto hospitalario de la provincia dentro de una red que hoy enfrenta más de 56.000 pacientes esperando atención de especialidades y cerca de 13.000 cirugías pendientes en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio hasta el año 2025. En ese contexto, cualquier señal de fragilidad institucional deja inmediatamente de ser un problema administrativo interno. Se transforma en un problema ciudadano. Porque mientras autoridades, tribunales y directivos entran en disputa, la ciudadanía escucha palabras extremadamente peligrosas para una institución sanitaria: crisis, judicialización, renuncias, conflictos internos, pérdida de confianza. Y aquí aparece quizás la pregunta más importante de todas. ¿Está la política chilena comenzando a cruzar líneas que nunca deberían tocarse? Porque una democracia necesita conducción política, eso es inevitable, pero también necesita espacios protegidos donde la estabilidad técnica tenga prioridad sobre la contingencia. Y probablemente no exista un lugar más sensible para eso que un hospital público. Porque las personas llegan a un hospital vulnerables, llegan enfermas, llegan asustadas, llegan dependiendo completamente de que el sistema funcione. Por eso la ciudadanía tolera mucho menos la percepción de disputa política dentro de las instituciones sanitarias, porque cuando la política entra demasiado al hospital, lo que comienza a deteriorarse no es solamente una administración. Lo que comienza a deteriorarse es la sensación de seguridad básica de las personas, por lo menos lo que esperan del Estado. No si es que gana Loreto Maturana, no si es que sigue Janet Vega, no si el recurso prospera o fracasa. El verdadero riesgo es otro: que Chile comience lentamente a normalizar que instituciones críticas puedan transformarse en espacios de tensión política permanente. Porque cuando eso ocurre, la ciudadanía deja de ver hospitales, tribunales o servicios públicos como lugares de seguridad y estabilidad y comienza a verlos como territorios en disputa. La Corte de Apelaciones deberá ahora resolver si existieron o no irregularidades en el procedimiento denunciado por la exdirectora. Pero independiente del resultado judicial, esta crisis ya dejó instalada una advertencia mucho más profunda para el país. Las democracias no solo deben preguntarse cuánto poder tienen los gobiernos, también deben preguntarse hasta dónde deberían llegar antes de comenzar a dañar aquello que el propio Estado existe para proteger. Porque al final, un hospital no admite solamente recursos, administra confianza. Y cuando la política comienza a ocupar demasiado espacio dentro de esta confianza, la línea entre gobernar e intervenir puede volverse peligrosamente delgada. Esto fue Anatomía del Poder.